Yo creo que en nuestros días la duda de fe más extendida es la referida a la Iglesia. Me refiero a la frase tan gastada de Cristo sí, Iglesia no. ¿Qué me puede decir a eso? Bueno, yo no sé si no está un poco pasadito eso, fíjate. A ver, claro que eso de Cristo sí, Iglesia no, se ha oído mucho, ¿no? Yo le escuché a un amigo teólogo decir lo siguiente: lo de Cristo sí, Iglesia no, eso nació un poco en la Reforma Protestante. Lutero era un poco como querer llegar a Jesucristo, pero sin la mediación de la Iglesia, ¿no? Aunque luego le hizo otra, pero bueno, era un poco el Cristo sí, Iglesia no. Luego vino el deísmo de la Ilustración francesa, que sí cree en un Dios, pero no cree en la revelación, ¿no? Y entonces él dice, Dios sí, Cristo no. Esa es la Revolución Francesa. Dios sí, la diosa razón, etcétera. Dios sí, pero Jesucristo no. Y quizás en nuestros días la nueva era se caracteriza por otra cosa, es espiritualidad sí, religión no. Yo creo que esta es la de nuestros días. En nuestros días hemos llegado a un sí. Espiritualidad sí, es importante trabajar la interioridad, es importante que el hombre busque la plenitud interior, que no seamos meramente materialistas, que el hombre busque también la paz interior, la relajación interior, espiritualidad, ¿sabes?, entendida en ese sentido, pero religión no. Quizás hemos pasado del Cristo sí, Iglesia no, en este momento hemos pasado a espiritualidad sí, religión no. Entendido, pues, como si la espiritualidad fuese una especie de artículo de consumo para relajarse, para sentirse interiormente pues bien, etc. Pero claro, teniendo una alergia a la religión, porque la religión es lo que decíamos antes de la revelación, ¿no? Es Dios que se revela, sale a nuestro encuentro y nos marca el camino, y eso molesta un poco, que no me marquen tanto el camino, porque yo quiero buscar a Dios, pero de una manera más difusa. Incluso, no sé si visteis, bueno, tuve ocasión de escribir un artículo el Viernes Santo en la prensa con el título de, a ver cómo era, el vaso, el agua y el elefante. Le puse así un título un poquito provocativo y hacía referencia a lo siguiente. A veces se dice que aquí lo importante, se pone este ejemplo desde estas posiciones de la nueva era, lo importante no es con qué vaso bebas el agua, porque se puede beber agua con muchos vasos. Lo importante es beber el agua, no el vaso con que la bebas. Incluso se puede beber aguas sin vaso. Pues lo mismo pasa aquí. Lo importante no es la religión, sino la espiritualidad. Tú puedes beber espiritualidad con una religión, con otra, o incluso sin religión, porque puedes también beber la espiritualidad sin tener que tener ninguna mediación religiosa. Lo importante es el agua, no el vaso. Lo importante es la espiritualidad, no la religión. A ver, ¿qué decimos a eso? Pues que obviamente esa distinción entre espiritualidad y religión es inaplicable a Jesucristo. Jesucristo es la espiritualidad y Jesucristo es la religión. O sea, es decir, Él es el camino que el Padre nos mostró para llegar a Él. Pretender separar en Jesucristo agua de vaso o espiritualidad de religión, pues mira, es como si uno pretende separar la carne de las venas. Es que el hombre va a fallecer. ¿Por qué no? Porque es una unidad. Jesucristo es la espiritualidad y Jesucristo es la religión. En resumen, que quizás no, pues la mentalidad que se resiste a la revelación ha ido adoptando distintas fórmulas un poco de resistencia a la revelación. Y la primera fue ciertamente la famosa Cristo sí, Iglesia no. Porque claro, así un Cristo a mi manera. La de la Revolución Francesa, Dios sí, Cristo no es, pues mira, pues yo a Dios de alguna manera le pongo el rostro que quiera. Le pongo el rostro, pues cada uno le pone un rostro, no tiene por qué ser exclusivamente a Jesucristo. Y además de una manera las mentalidades racionales ilustradas, pues no tienen problema en afirmar que Dios exista, pero de ahí a que se haya revelado y se haya encarnado en Jesucristo, ya eso les parece que es demasiada cercanía. Dicen Dios sí, pero Cristo no.
Y hoy en día yo creo que estamos en la cultura de la subjetividad, de la nueva era, ¿no?, en la que uno pretende confundir religiosidad con relajación interior y se piensa que la religiosidad sirve pues para que uno luche contra el estrés. Entonces busca una espiritualidad, pero rechaza una religiosidad que me pida la conversión. Yo creo que se han ido concatenando este tipo de deformaciones, y creo que viene bien el ser capaz de diagnosticarlas y de desenmascararlas. Detrás de ellas, yo creo que se esconde el miedo del hombre a Dios, el miedo a Jesucristo, el miedo a la Iglesia, el miedo a que la religión pues, nos vaya a quitar libertad. Existe como un miedo. Y no hay que tener, como decía Juan Pablo II, abrid las puertas a Cristo, abrid las puertas a la Iglesia. No tengáis miedo de lo que os va a liberar. De lo que tenemos que tener miedo es de lo que me va a esclavizar, no de lo que me va a liberar. Pero ciertamente yo estoy convencido que detrás de esos eslogan, Cristo sí, Iglesia no, espiritualidad sí, religión no, detrás de esos eslóganes se esconde un miedo a Dios, un miedo a que la voluntad de Dios me va a hacer feliz, a uno se piensa que me va a quitar libertad, etc. Hay que descubrir que la revelación es la plenitud del hombre. ¿Alguna preguntilla más, si se os ocurre?